Hola, soy Daniela Salas Martínez, soy aspirante a la licenciatura de Contabilidad y Finanzas Públicas por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a hacer mi presentación multimedia del informe final que llevé a cabo durante el curso propedéutico. El tema es Importancia de la evasión fiscal en el incumplimiento de las obligaciones tributarias en México, causas y consecuencias. ¿Por qué elegí esta investigación? A diario nos topamos con noticias en televisión, radio, periódico, redes sociales de desvío de fondos, empresas fantasmas, lavado de dinero, etc. Muchas de estas prácticas están relacionadas con la evasión fiscal. ¿Qué es la evasión fiscal? Al oír hablar sobre evasión fiscal, la mayoría de nosotros sabemos que se trata de un delito grave cometido contra el SAT, pero en general no hay mucho más que sepamos al respecto, así que decidí ponerme a investigar un poco más sobre este tema. La evasión de impuestos, sobre todo por las grandes empresas, el desconocimiento de la educación tributaria, la no emisión y entrega de comprobantes de pago, la carencia de conciencia tributaria y el sistema tributario poco transparente son las principales causas de la evasión tributaria, la cual se ha convertido en un gran problema de los cuales algunos contribuyentes buscan incrementar sus riquezas, evitando el cumplimiento de sus obligaciones. Si contenían todas estas causas, vamos a obtener un daño al desarrollo económico del país. El Estado no puede tener vida sin los elementos económicos que integran la hacienda pública. Sin tales elementos, el Estado desaparecería. La economía del Estado depende de los ingresos que obtenga. Hablar de economía equivale a hablar de las fuentes de operación del mismo. Es por esto que esta investigación tiene como propósito de estudio contribuir a la disminución fiscal en México. La investigación que se presenta es con la finalidad de mostrar qué porcentaje de evasión tributaria hay en México en los últimos años y demostrar cuáles son las principales causas de evasión tributaria, dar a conocer la relevancia de este problema del que mucho se menciona y poco se conoce. Es por todo esto que todo el planteamiento y desarrollo se basa en el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la importancia de la evasión tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México? Metodología. Para llevar a cabo esta investigación me basé en dos tipos de investigaciones, documental y de campo. Investigación documental. Para conocer el tema de la evasión fiscal, primero me basé en la investigación documental, en la que busqué en diferentes navegadores información disponible sobre este tema. Busqué opiniones, noticias, causas, consecuencias, palabras relacionadas con el tema, analicé toda la información y recopilé la que me parecía más detallada y la que pudiera entender de una manera más sencilla. Con la información seleccionada y recopilada, empecé a realizar mi investigación documental y comprender el tema en base a eso, enfocarme a realizar mi investigación. Para realizar mi investigación de campo, la idea fue realizarla en el SAT. Acudí a las instalaciones a observar la atención de la recaudación tributaria y la información vía chat en su página oficial, también su atención telefónica. Traté de llevar a cabo una entrevista con algún servidor del SAT, pero no tuve éxito, por lo que solicité la ayuda del auditor de la empresa en la que laboro. Gracias a ello pude obtener mi entrevista. También parte de mi investigación de campo se basó en una encuesta realizada a 14 personas, las cuales se realizaron por medio de una aplicación de mensajería a diferentes personas tuvieran o no relación con el tema, para así poder recabar datos y así poder establecer de acuerdo a los resultados que también estamos informados sobre la importancia de la evasión fiscal en México, sus causas y soluciones. Resultados de la investigación documental, antecedentes. Para meternos al tema de evasión fiscal, primero debemos de conocer qué es lo que se evade, en este caso son los impuestos, y hay que conocer la importancia de estos y los antecedentes. Desde el principio de nuestra era, el hombre ha vivido en la preocupación de adquisición de bienes y satisfactores, al inicio a través del intercambio y el trueque, hoy en nuestros días por el uso del papel moneda y las transferencias electrónicas del mundo globalizado. A esta actividad se le denominó comercio. Dentro de la historia hubo periodos del comercio antiguo y dentro de cada una de ellas se desarrollaron imperios monárquicos y repúblicas, de las cuales para sustentarse establecieron impuestos, en la que desde un inicio se entregaban piezas, esclavos y tierras. Más tarde se diseñaron disposiciones regulatorias para garantizar la recaudación y uso de estos. Desde las primeras líneas del tiempo en México, los tributos han ido evolucionando. Primero los olmecas y los mayas
con su imposición de tributos al gobierno, luego los aztecas con su diferencia de clases y la creación del primer registro de pago de contribuciones, la época de la conquista que dieron los primeros pasos para introducir las reformas regulatorias y formar la primera estructura ascendiaria que se encargaba de recaudar los tributos para la Nueva España. Con la creación de nuevos impuestos hasta la creación de la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de la Recaudación de Impuestos que ha ido modificando con los años, se ha constituido un gran avance en la evolución tributaria del país. Pero el crecimiento también dio como resultado que fueran apareciendo sujetos que no cumplían o evadían con sus tributos, ocasionando con ella que sus gobiernos se vieran desmerecidos económicamente y como hoy en nuestros días fueran penalizados. Hoy en día en México la evasión fiscal está considerada como un delito penal que implica desde retribuir lo mismo hasta la pena corporal. La evasión fiscal resulta uno de los problemas de la crisis global que aqueja a una nación, por lo que se necesita averiguar sus causas y sus herramientas para combatirla, principalmente por lo perjudicial que se produce este delito, terminando con los ingresos del gobierno, deteriorando la estructura social y económica del país, vulnerando la legitimidad de sus gobiernos. Para una correcta interpretación de los efectos negativos de la evasión fiscal, hay que saber los significados de algunos términos fiscales y financieros. Finanzas públicas. Constituyen la actividad económica del sector público, convive con la economía de mercado, de la cual se obtienen los recursos que el Estado necesita para realizar sus funciones y afrontar sus gastos. Recursos tributarios. Son la fuente de ingresos que el Estado obtiene mediante el ejercicio de su poder, es decir, mediante leyes que crean obligaciones a cargo de los administradores, en la forma y cuantía que los mismos establecen. Los impuestos deberán hacer que los individuos sean tratados de forma justa. Evasión fiscal. La evasión fiscal, por otro lado, es toda acción o omisión parcial o total tendiente a eludir, reducir o retardar el cumplimiento de la obligación tributaria, explica el SAT. Desde el punto de vista de recursos tributarios, la ausencia de esta vía de ingresos hace que se produzcan en las arcas del Estado una insuficiencia de fondos para cumplir con sus funciones básicas. Esta abstracción de recursos es lo que se denomina evasión fiscal. Vamos a ver una tabla donde nos menciona la información sobre el total de impuestos potenciales y estimación de evasión global en México 2017, según un estudio realizado por la Universidad de las Américas de Puebla, en las que nos menciona que hasta el año 2016 México tiene un impuesto potencial de 3.167.839 millones de pesos y la estimación de tasa de evasión global ha ido disminuyendo. Por ejemplo, vemos que en el año 2005 tenemos una tasa de evasión global del 41.9% y hoy, hasta el año 2016 tenemos una tasa de evasión global del 16.1%. Sí se ha ido trabajando en leyes para evitar este fraude, este delito, pero sin embargo hay mucho por hacer. ¿Cuáles son las causas? El deseo de obtener beneficios particulares, percepción de bajo riesgo de ser detectado, percepción de estar pagando demasiados impuestos, desconocimiento de las normas tributarias, falta de cultura tributaria, percepción de imparcialidad del destino de los recursos recaudados, falta de conciencia de la importancia de la recaudación de impuestos. ¿Cuáles son sus consecuencias? Influye en la generación de un déficit fiscal que origina nuevos tributos, mayores tasas o créditos externos, desigualdad que produce la carga tributaria al reducirse la cantidad de contribuyentes, perjudica el desarrollo económico del país no permitiendo que el Estado pueda distribuir su ingreso, falta de recursos para garantizar los derechos sociales, retroceso o falta de desarrollo económico, desempleo y retroceso económico. Conciencia tributaria, herramientas para combatir la evasión. Primero hay que tener una conciencia tributaria. El Estado debería incrementar su rol educador en los temas tributos, se debería profundizar las medidas tendientes a informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los tributos y la nocividad que produce la omisión de ingreso de los mismos. La enseñanza del cumplimiento fiscal debe ser inculcada a los ciudadanos desde temprana edad, se debe comenzar en la etapa de la educación primaria a los fines de arraigar estos conceptos desde la niñez. Respetar las leyes tributarias, que se respete la equidad, proporcionalidad y la transparencia. Control y eficiencia del sistema tributario, control permanente en todas las etapas del proceso de recaudación. Estos son los resultados de la investigación de campo.
se hicieron una serie de preguntas a 14 personas diferentes, en las que al final se pudo concluir que se tiene mucho desconocimiento sobre el tema de la recaudación de impuestos, su destino, su importancia y cómo puede ser una causa de evasión fiscal. El sistema de recaudación fiscal debería difundir más información al respecto, empezar a difundir una cultura tributaria en la que todos cumplamos con lo que debemos y que se destine al desarrollo y al bienestar del país para hacer cumplir a lo que por decisión o por desconocimiento está cayendo en la evasión fiscal. Conclusiones y recomendaciones. En base a la información que pude recabar en mi investigación documental y de campo, pude observar que existe mucha información que me ayudara a construir mi investigación documental. Sin embargo, la investigación de campo me resultó un poco difícil de conseguir información que me ayudara. Tal vez por la naturaleza del tema, que es ilegal, a muchos no les gusta hablar o les es difícil explicar. Estoy un poco desilusionada de que no pude obtener los resultados deseados en el SAT, a pesar de que en la publicidad, a través de diferentes medios y en su página oficial, anuncian la transparencia y el acceso a la información. Empiezo a sacar mis propias conclusiones, de acuerdo a mi investigación, de una de las posibles causas de la evasión fiscal. Los funcionarios públicos deben hacer gala de honestidad para no crear desconfianza en las personas. Los procedimientos deben simplificarse y hacerse alcanzables para toda la gente. Por otro lado, cuando una persona desea cumplir con sus obligaciones fiscales, generalmente se encuentra con varios factores que le resultan demasiado desfavorables. Tiene el problema de que el cumplimiento lo debe hacer por internet y no tiene computadora, o desconoce el uso para hacer un equipo. Si debe de ir a la administración tributaria, se encuentra muy retirado o ya que llegó a la misma, tiene que esperar horas para que lo atiendan y le digan que tiene que regresar otro día porque no llevó la documentación correcta. De acuerdo a las observaciones que pude presenciar, creo que el personal del SAT debe de recordar que está al servicio de los contribuyentes, recordar que son servidores públicos. En cuanto a los resultados de la encuesta realizada, se puede observar que existe mucha falta de información sobre la evasión fiscal y la importancia de la erradicación de esta. Es importante tener más información acerca de las consecuencias de esta, conciencia del impacto que tiene la evasión fiscal, y así, más informados, se pueda crear una cultura tributaria, y así ir formando y construyendo un México mucho más sano, justo y con crecimiento. Esta es la bibliografía de donde pude obtener toda la información. Y pues, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, gracias por la Universidad Abierta de Distancia de México por la oportunidad, a mis compañeros en foros por la ayuda y mis compañeros de grupo. Gracias.